Hablemos de agua. Qué buena nota. Em, sí, yo te voy a contar mi experiencia con la vara, Ok, porque súper. yo siempre he sido un como fanático del agua de tubo. Y creo que para mí nace como en una vara como de, no sé, como de contrarismo, a decir como, yo tomo lo que sea, yo soy un motor diésel, ¿sabe? Sí, 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 por supuesto. Y eso viví muchos años en Nueva York. Cosa que se puede hacer a los 20 años, ¿verdad? Exacto, Ya después de eso no, pero disfrutarlo. después me fui para Nueva York y también en Nueva York hay toda una cultura del agua de tubo de ahí, que la gente dice como, es que es súper contaminada, lo que sea, pero los más de Nueva York igual, les Se la gusta tomo. decir como yo tomo agua de tubo de acá y se supone que los bagels de Nueva York y la pizza de Nueva York Sí, sabe el así, agua, por la calidad del porque agua. se supone que Ujú, es un agua buena. Entonces ahí yo con esa terquedad, ¿verdad? Toda la vida, ujú, pero hace un par de años para acá me empecé a meter mucho en el tema como, sí, de full de la calidad de agua, ajá, los microplásticos del agua, ujú. la tubería que lleva el Correcto. agua, y ya me fui de ride y ahora soy un mae de agua filtrada, y de qué sistema tengo en la casa, y que Exacto. quiero poner un reverse osmosis, Sí. y verdad, ya ahí todo. Pero bueno, eso es un poco lo que vamos a hablar y descubrir. Y bueno, hace un par de años, cuando empezamos a tener esos problemas de agua en Costa Rica, Sí, creo que a todo el mundo se le prendieron alarmas que nunca habíamos tenido históricamente en el país. correcto, correcto. Es que hay un mito, digamos, cultural, ¿verdad? Que es parte de nuestra idiosincrasia, que tiene que ver con que el agua de Costa Rica es potable, a diferencia de otros países latinoamericanos en donde tenés riesgo a una diarrea, tenés riesgo a una bacteria, a un virus. Nosotros nos jactamos de que en Costa Rica, tranquilo, toma agua del tubo. Y hasta cierto punto es así, ¿verdad? Lo que pasa es que nos hemos ido dando cuenta por últimos escándalos que han sucedido probablemente en los últimos 20 años, de que digamos, esa calidad del agua que nosotros hemos pensado que tenemos como país ya no es así, ¿verdad? Que es un agua que está altamente contaminada y que lejos de hacernos un favor, ¿verdad? Porque todos decimos el agua es parte de la salud, más bien nos estamos haciendo o sea, hay un perjuicio en la salud, ¿verdad? Entonces, es interesante porque yo también, ¿verdad? De alguna manera, así como vos, eh, de hecho, yo sigo teniendo los servicios con instituciones públicas, a pesar de que ahora tenemos opciones privadas, ¿verdad? Porque soy muy como así, ¿verdad? Como muy de esa escuela de que, bueno, pero el país, digamos, el país ha tenido instituciones que nos han traído desarrollo y yo quiero continuar con ellas a pesar de que hay apertura de mercados, ¿verdad? Pero en el tema de salud, conforme han pasado los años, me he ido también volviendo más consciente y he tenido una mayor preocupación de qué es lo que yo estoy ingiriendo y de qué es lo que estoy tomando, ¿verdad? De esas dos circunstancias. Entonces, el agua, por supuesto, es parte de la vida, ¿verdad? O sea, nosotros en promedio somos 85, 90 en algunos órganos por ciento agua. O sea, es el sustento de la vida, es lo que mueve la vida. Y obviamente, digamos, los médicos siempre nos están recomendando, esto es como un conocimiento popular, ¿verdad? Tomate 8 vasos de agua al día, ¿verdad? Los famosos 8 vasos de agua. Y es así, en algunos casos, si sos un deportista, bueno, vas a tener que tomar más y hay algunas excepciones, pero digamos que en general es así. Eh, y nos dicen que el agua, obviamente, o sea, sabemos que el agua es lo que nos hidrata, es lo que es el motor, es el combustible de la vida. Entonces yo pongo mucho este ejemplo, ¿verdad? Digamos, a veces tenemos un carro que no sé si vos sos de carros, a lo mejor no, pero hay gente que le gustan los carros y entonces se preocupan mucho por el octanaje, ¿verdad? Entonces por decir, ok, no le voy a poner regular a mi carro, ¿verdad? Le voy a poner súper, ¿verdad? Y es vacilón porque deberíamos de tener ese mismo cuidado con qué agua le estás poniendo a tu cuerpo, que al final es el combustible de las funciones más importantes del cuerpo humano, que es el agua, ¿verdad? Entonces, ¿a qué calidad de agua estás tomando, verdad? Y como te decía, o sea, bien que el país ha tenido, o sea, le ha podido dar acceso de agua potable a la población, porque creo que es un derecho humano y creo que es algo por lo que el gobierno tiene que velar. No creo que deba ser privatizado, creo que es algo que, o sea, que es una responsabilidad del gobierno que todo el pueblo, que todas las comunidades tengan acceso a agua potable, ¿verdad? Es un básico, digamos, es un básico del derecho a la salud. Pero efectivamente, como tenemos este conocimiento de que tenemos acceso al agua y que el agua es potable, quizás no hemos estado preocupados por ver qué contiene el agua que tomamos, Mm. ¿verdad? Entonces,
ahí hay que ponerse a pensar, ok, vamos a pensar vamos a hablar de la calidad del agua. Entonces, cuando hablamos de calidad del agua, ok, potable es como lo más básico. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que no te va a dar una enfermedad aguda. Es decir, no te vas a contaminar, no te vas a enfermar, vas a tomar el agua y no vas a terminar en un hospital ¿verdad? O muerto, ¿verdad? Prácticamente. Ese es el primer, digamos, el primer check, que eso se revisa, ¿verdad? Con análisis de laboratorio, que eso sí hay en todo el país y que se hacen, ¿verdad? Creo que la IA no con la regularidad que había, pero digamos eso se le llama el N1, que son las pruebas, digamos, de potabilidad básica que establece el reglamento de agua, que es que no hayan coliformes, que no hayan virus, ¿verdad? O sea, como lo básico, ¿verdad? Después de eso, vamos a un segundo punto, ok, ¿qué minerales tiene el agua que estoy tomando? Porque puede ser que estés tomando, por ejemplo, ahorita mencionaste, hasta he pensado en ósmosis inversa. Claro, ese es el nivel de filtración más, el mejor que hay de nivel de filtración porque es tan especializado que le quita todo al agua. O sea, cualquier elemento que tenga el agua, o sea, se la quita por completo. Entonces, tenemos un agua que el único problema que tiene, o sea, ya estamos sabidos de que no tiene contaminantes, de que no tiene virus, de que no tiene bacterias, de que se le quitó el cloro, porque eso es otro tema que también hay que considerar, ¿verdad? Pero ya no tiene los minerales, ¿verdad? Ya estamos digamos, entra en faltante de lo que nos hidrata. Por ejemplo, el potasio, por ejemplo, el sodio, por ejemplo, el magnesio, ¿verdad? Son componentes que el agua debe tener porque es lo que transporta el agua a las moléculas, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un agua así que ya está tan filtrada, ¿verdad? Y tan perfecta, entre comillas, caemos en el otro extremo que es un agua que no te aporta hidratación porque no tiene los minerales correctos. Por eso, el agua de manantial es la mejor fuente de hidratación al final. ¿Por qué el agua de manantial? Porque el agua de manantial viaja a profundidades, digamos, muchísimo más bajas que el pozo, que lo excavan más en la superficie. Entonces tiene grandes profundidades que permite que durante ese percurso, digamos, del agua, se mineralice naturalmente. Es una fórmula natural, la da la naturaleza, que es la fórmula perfecta. Todo lo natural es lo perfecto, ¿verdad? Entonces, la fórmula perfecta que tiene todos estos elementos, todos estos minerales, que es lo que te trae la correcta hidratación y es lo que te da esa sensación, ok, realmente me hidraté, realmente estoy nutriéndome correctamente. Y ese es el problema con muchas aguas, que muchas aguas no tienen esos elementos porque los procesos de filtración son bastante agresivos y le quitan todo eso. Entonces, ese es otro aspecto de la calidad del agua que tenemos que ver. Y pasemos a otro que es en nos deberíamos de detener más, que es contaminantes en el agua, ¿verdad? Contaminantes en el agua. En este particular, que ya está, como yo les dije, el N1, digamos, es el examen más básico de si hay presencia de coliformes, de si hay presencia de virus y bacterias, ¿verdad? Y cuánto cloro hay en el agua, que sabemos que la IA, porque a veces sale el agua blanca, ¿verdad? Esto creo que nos ha pasado a todos, o sea, no es algo raro o excepcional, ¿verdad? Es algo bastante común. Entonces, esa cantidad de cloro tampoco es bueno para la salud, ¿verdad? Estamos hablando de otro cancerígeno que, dependiendo de las cantidades, te va a afectar. Pero digamos es el N1, pasamos al N2, que es la composición físico-química, que te va a mostrar todos estos minerales, y pasamos al N4, que ese no lo, o sea, qué sorpresa, ¿verdad? Ese el AIA nunca lo hace. Exacto, nunca lo hace porque, digamos, incluso ellos han reconocido que no hay una capacidad para hacer esas pruebas en todo el agua que ellos nos dan, claro, ¿verdad? El agua que ellos distribuyen. El laboratorio de la IA es una casa pequeña, ¿verdad? Que tiene más de 50 años de estar como está hoy. Ahí no ha pasado el tiempo, a pesar de que hay un avance tecnológico súper importante. No se ha sentido en el laboratorio, al punto que hace poco que hubo un escándalo de contaminación con clorotalonil, ¿verdad? Que es un plaguicida, ¿verdad? Cancerígeno prohibido en Europa. Y acá empezó a aparecer denuncias sobre eso en Oriamuno de Cartago, y tuvieron que enviar las pruebas a otro país porque aquí no había capacidad instalada para revisar eso. Entonces, digamos, tenemos un instituto que debe velar por la calidad del agua, pero que a ese nivel, digamos, ellos no revisan el agua. Entonces, nosotros no sabemos realmente si el agua que nosotros tomamos, el agua que te llega aquí a tu casa o a tu oficina, si es agua que está libre de contaminantes, nadie te lo garantiza. Lo que sí sabemos
es que la gente empieza a enfermarse y empieza a denunciar y empiezan a salir los problemas. Entonces, por ejemplo, en Oreamuno de Cartago se empezó a abrir el radio de exámenes que se hacía al agua, ¿verdad? El radio de todas las fuentes que estaban cercanas a donde sí efectivamente encontraron contaminación, y entre más iban abriendo el radio de investigación, más salían fuentes contaminadas, o sea, más salían fuentes hídricas contaminadas. Y se ha ido ampliando al punto que, ojo lo que pasa, ¿verdad? Que son las cosas que vos debes de escuchar todos los días cuando hablas con gente que habla del gobierno, ¿verdad? Las cosas que solo en este país suceden, que Sí, tranquila, se me pone ahí lo rojo. cortamos, que vos debes escuchar todos los días, que son las cosas que nos asombran a todos. Se hace un reglamento para modificar el reglamento que existía de la calidad del agua. O sea, se hace una modificación al reglamento para la calidad de agua potable, recientemente hecho por la ministra de Salud, en el que se permite elevar los niveles tolerados de los contaminantes en el agua. O sea, en lugar de modificar el agua, modificaron la tolerancia de qué significa que el agua esté bien o mal. Correcto. Increíble. O sea, esa es la lógica, es una lógica perversa, es una lógica perversa, o sea, es una lógica, y es una lógica muy, muy estatal, ¿verdad? Muy estatal, o sea, no podemos lidiar con esta situación, y en lugar de tener transparencia y comunicarlo a la población y juntos ver qué se puede hacer, porque, es decir, yo también entiendo que hay una imposibilidad gubernamental probablemente para atender la cantidad de cisternas que tendrían que enviar y la logística que eso significa, ¿verdad? En comunidades donde está contaminada el agua. Pero cualquier cosa es mejor que meterlo debajo de la alfombra, ¿verdad? O sea, que es lo que han hecho, ¿verdad? Barremos y metemos debajo de la alfombra y escondemos ahí el problema y nadie se da cuenta. Entonces, efectivamente, con esta modificación al reglamento, hicieron una fórmula tan compleja que yo digo que es como esas fórmulas de los impuestos, ¿verdad? Que nadie entiende. Y es vacilón porque, o sea, esto está hecho para que nadie lo entienda. Ajá. O sea, está hecho para que nadie lo entienda porque a ellos no les interesa que nadie lo entienda. Lo que les interesa es que la confusión sea tal que al final ellos puedan antojadizamente subir los parámetros y ajustarlos como un traje a la medida a lo que ellos necesitan para no declarar emergencia nacional. Eso es lo grave de este reglamento, porque si vos escuchás a todos los expertos que hablan, la ministra es la primera que dice que no se subieron los parámetros, pero eso ella no lo puede decir, o sea, eso es totalmente ilógico. Es ilógico cuando nosotros teníamos un valor máximo admisible de 0.1 microgramos en el agua y que ahora esté hasta 0.5 y que ya no hay valor máximo permitido, sino que lo que hay es un valor alerta. Y un valor alerta que lo que hace es como, si lo vamos a poner así simbólicamente, es como levantar una banderita, ojo, y ellos van a decidir qué metodología usan para ver si realmente hay una afectación a la salud. Wow. ¿Verdad? Entonces eso, o sea, queda como una nube. Se van expandiendo los parámetros Sí. en múltiples contextos que les posibilita decir, que todo está bien por Exacto, mucho tiempo. exacto. O sea, es como una manera de lavarse la cara y de atenderlo ellos a la manera que ellos crean que lo pueden atender. Yo realmente no sé cómo hace la gente que hizo esta modificación, que planeó y dio y aprobó esta modificación para dormir en la noche. Digamos, yo no entiendo cómo ellos duermen tranquilos en la noche cuando hay un riesgo de salud inminente. Lo que pasa con esto es que de alguna manera se difumina, ¿verdad? Como que se difumina y se vuelve un poco como etéreo, porque son contaminaciones que si bien en el momento no te causan un daño inmediato, que es lo que llaman un problema de salud agudo, son problemas crónicos, que si se quiere son peores. ¿Por qué? Porque empiezan de a poco, o sea, vos te estás tomando el veneno en microdosis, Claro. ¿verdad? Pero si vos te tomas el veneno en microdosis todos los días de manera constante, va a llegar un momento en que el cuerpo ya no va a poder tolerar tanto tóxico, porque nosotros tenemos un sistema natural de desintoxicarnos, ¿verdad? Pero, iba a decir de detox, pero entonces nosotros tenemos un sistema natural, ¿verdad? El cuerpo está hecho también para defenderse. Pero ya llega un momento en donde es tanta la erosión y es tanto el ataque de los contaminantes y de los químicos sumados que el cuerpo ya no puede más y ahí vienen las enfermedades crónicas, ¿verdad? Y hay relaciones directas de estos componentes químicos aprobados en el país, de estas moléculas
que son los plaguicidas, que obviamente están ligadas directamente, hay un vínculo directo con cáncer, ¿verdad? Son cancerígenas y eventualmente otro tipo de enfermedades degenerativas, ¿verdad? Incluso hay una molécula que se llama clorperifo, esos nombres, ¿verdad? Todos esos nombres son rarísimos. Clorperifo es una molécula que se ha demostrado y ha tenido relación directa que si una mujer embarazada está expuesta a este tóxico, hay unas altas probabilidades de que el niño tenga autismo, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que las comunidades están siendo expuestas. Hace poco en una escuela en San Isidro de Heredia, por eso te digo, aquí solo nos damos cuenta cuando ya está, o sea, cuando el exceso de la contaminación es tan alto que ya los chicos empiezan a vomitar o hay alergias o hay cosas en la piel, ¿verdad? Manifestaciones ya diferentes. Y entonces ahí es que dicen, bueno, pero un momento. Y era que a la par de la escuela hay un sembradío de tomate y estaban exactamente con una molécula que es de estas altamente tóxica. Y obviamente el viento, se le estaba cayendo a los niños y las mujeres embarazadas son mucho más propensos, obviamente, a verse afectados en su salud. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos enterando de todo esto y, como te digo, digamos, un decreto modificado que lo que hace es subir los niveles permitidos, ¿verdad? Y que obviamente solo se hace la prueba N4 para ver si el agua tiene contaminantes. En caso de que haya una denuncia o que haya ya, como te digo, ya está la contaminación, que hay una alerta. Por ejemplo, en Goicoechea y Tibás sucedió que la gente empezó, o sea, que el agua les olía a canfín, ¿verdad? Eso fue hace poco. Pero es lo que tiene que pasar. Sí, claro. Ya eso, en cierto microgramo por litro, o sea, millones de gramos, o sea, de miligramos, ¿verdad? De microgramos por litro, ya es tóxico. Pero ya para que te huela a gasolina, ya para que te huela a canfín, ya para que, o sea, te sepa de más raro, es porque ya, prácticamente ya es una cucharada por vaso, ¿verdad? O sea, ya estamos hablando, digamos, de ya detectable, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de situaciones suceden y no hay, o sea, no hay prevención en decir, ok, vamos a revisar sistémicamente de manera, organizada, vamos a revisar calendarizada, vamos a revisar las fuentes de las cuales nosotros extraemos para darle agua a las comunidades. Vamos a hacer una revisión por lo menos anual de este tipo de contaminantes. No se hace. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso no lo estamos, o sea, está en el agua, es parte del agua, se ha demostrado, se sigue demostrando, y esto es lo grave y lo que hace que todos nos preocupemos por la salud de para dónde vamos, ¿verdad? Estamos hablando, ve por ejemplo, y es que todo se va conectando, ¿verdad? Todo va teniendo sentido. O sea, si vos te pones a ver en Cartago, hay una incidencia de cáncer increíble. Wow. O sea, yo recuerdo, ¿verdad? Yo siempre he escuchado que Cartago es uno de los cantones con más incidencia de cáncer en el mundo. Wow. Probablemente después de Japón. Y si empezás a ver todos los análisis y te das cuenta y ponen en Cartago un hospital especializado en cáncer precisamente por la incidencia de cáncer que hay. ¿Y qué pasa en Cartago? Pero obviamente los científicos siempre se van a escudar en algo porque los números tienen esa particularidad. Si vos los logras mover, te dicen lo que vos querés escuchar, ¿verdad? que no debería ser así porque 2 más 2 es 4 siempre. Pero hay métricas que si las acomodas bien, puedes explicar muchas cosas. Entonces a ellos no les gusta este reconocimiento, pero lo real y lo tangible es que Cartago es una zona altamente agrícola, ¿verdad? Y que por eso, o sea, y que el uso de plaguicidas es desmedido. Y a eso le sumas que las pesticidas y plaguicidas que usamos en Costa Rica son increíblemente anticuadas y súper peligrosas. Correcto, correcto. Digamos, en eso que vos decís, nosotros tenemos alrededor más de 250 moléculas registradas. La mayoría de estas moléculas, podemos hablar de un 80% de estas moléculas, de las que más se usan,
¿verdad? De las que más uso hay en el país, están prohibidas en países como, o sea, en comunidades como Europa, me refiero a la Unión Europea, están prohibidas. O sea, su uso está prohibido y aquí es permitido. Entonces, tenemos ese problema también, problema de la permisibilidad con que se ha visto este tema, porque para las autoridades y la gente interesada y que son los que exportan esto, a ellos lo que les interesa es el consumo de su producto. Obviamente, estos son industrias millonarias, ¿verdad? Pero millonarias en dólares, ¿verdad? Billonarias, si se quiere. Son industrias que producen estos plaguicidas y que desafortunadamente como país no tuvimos la visión de entender que a los agricultores la asesoría la debe dar el Estado. Uh-huh. O sea, una parte imparcial, ¿verdad? Pero el MAC se ha debilitado tanto porque a los políticos la agricultura nunca les bueno, en los últimos tiempos recientes no les importa porque a quién le importa. Yo no veo a nadie, por ejemplo, ahorita que vas a tener aquí a candidatos hablando con vos, yo no veo a nadie hablando de agricultura, o sea, ese tema que pereza, o sea, hablemos del montón de muertos, pero si nosotros habláramos del montón de muertos por cáncer uh-huh. y por contaminantes y por deterioro de la salud, o sea, estamos en cifras más alarmantes que las de seguridad. O sea, son cifras más alarmantes que la misma inseguridad que vivimos. Pero bueno, nadie habla de eso y cada vez, yo me imagino, esto viene de los gobiernos de José María Figueres. Vos estabas muy carajillo. Yo también, pero vos estabas más. Pero digamos, se apostó por otro modelo económico, okay. Lo cual no está mal. Yo no creo necesariamente que esté mal. Yo creo que empresas como Intel ha sido súper importante para el desarrollo del país. Yo no estoy criticando eso. Pero no debería ser excluyente, no debería ser que nosotros tengamos ese modelo de exportaciones o lo que hemos tenido éxito en la inversión extranjera que ha estado en el país, porque eso, o sea, nosotros hemos sido muy exitosos en atracción de inversión extranjera. Eso no debería de estar al margen de que los agricultores sean protegidos, porque al final esa es la vida. O sea, el oficio del agricultor es tan importante para la vida misma, para nuestro beneficio, ¿verdad? Que no se puede descuidar. Entonces se disminuyó la importancia de esa figura al punto de que ellos quedaron en manos de estas personas que venden plaguicidas. Sí. Y ellos son los que asesoran a los agricultores. Y claro, son gente que se ve muy bien, ¿verdad? Y que llegan con maletines de dólares y que además ayudan y que además te llevan y te traen y te ganas un viaje o qué sé yo, porque todo eso, si vendes más, tenés premios. Es decir, toda una compensación, ¿verdad? Perversa que lleva a que vos estás necesitado de ayuda y te ofrecen ayuda y vos la tomás. Esa parte yo la entiendo, o sea, yo no culpo a los agricultores. Ellos necesitaban ese apoyo que no lo tenían del Estado, como te digo, encontraron esa manera de ser apoyados y este país empezó a echar plaguicida, pero mira, de una manera brutal. Al punto que nosotros, según datos de la FAO, somos de los países que más consume plaguicidas en el mundo. Sí. Por territorio, o sea, ¿verdad? Porque lo miden por territorio proporcional. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si nosotros ahora que somos parte de la OCDE, ¿verdad? Si vos ves, nosotros consumimos hasta 8 veces más plaguicidas que el resto de países de la OCDE. O sea, los parámetros desde todo punto de vista no son parámetros normales. Nosotros estamos muy por encima de lo que llamaríamos un uso normal de plaguicidas en cualquier país. Sí, qué locura. O sea, estamos hablando que nosotros envenenamos, porque ya esto es un veneno, o sea, envenenamos a la población con 23.4 kilogramos por hectárea de pesticidas. O sea, casi que si nosotros dividimos los pesticidas, el otro día me estaban dando ese dato, un doctor en agronomía, si vos dividís per cápita la cantidad de kilos que se importan aquí y que se quedan aquí de plaguicidas, de casi que todos nos tragamos 3 kilos al año. Es un pichazo. O sea, imagínate. O sea, es locura. Sí, wow. Es locura. Entonces, este uso desmedido, claro, los sobrantes se filtran en la tierra, las bananeras que utilizan tanto, las bananeras, la avioneta va echando a que eso parece la lluvia, ¿verdad? Peor que la lluvia nos hace bien, pero estas avionetas las ves ahí en las bananeras, y lo que nos explicaban los agrónomos es que, por ejemplo, para el banano, como hay tanta humedad y hay tanta lluvia en la zona,
tienen que hacer huecos para que se filtre ¿verdad? Obviamente, porque si no se inunda. Entonces hacen mucha profundidad. Entonces, claro, imagínate, se filtra más rápido el veneno, digamos, o el pesticida, el plaguicida, o el fungicida, o el insecticida, se filtra más en las fuentes de agua. Y por eso en Limón es peligrosísimo consumir agua, o sea, es peligrosísimo en todo el país, pero hay zonas que o sea, que sabemos que por la actividad agrícola, o sea, que es evidente, o sea, definitivamente esas fuentes deben de estar, y se ha visto en Guásimo y Pocosí, con bromacil, fue terrible, y otro cancerígeno, que tuvieron que ampliar la tubería, pero estamos hablando de una inversión millonaria que pagamos todos los contribuyentes, ¿verdad? Porque no la pagaron las piñeras que contaminaron, ¿verdad? La pagamos nosotros los contribuyentes, entonces tuvieron que ampliar la tubería hasta llevarla de kilómetros a un lugar donde la fuente no estuviera contaminada, porque todo lo que había en el radio cercano estaba pegadísimo con bromacil. Wow. Y eso fueron como 2 o 3 años. Y lo peor es que estas fuentes no es que, ¿verdad? No es que dejas de usar el tóxico, el plaguicida, y al día siguiente ya el agua está súper bien, claro, que ojalá fuera así de fácil, ¿verdad? Sino que tarda años en regenerarse, en limpiarse, ¿verdad? En sacar eso. Entonces, o sea, ¿qué pasa? Y lo que pasa es que todo esto no nos lo dicen. O tal vez escuchamos una noticia por allá, pero decimos, bueno, pero eso es muy largo, eso no me está pasando acá, eso no me está pasando acá. Todo lo contrario, o sea, nosotros, el Estado, y eso es otra cosa, a mí me encantaría que vos se la preguntaras ahora a los candidatos. O sea, número 1, o sea, ¿qué van a hacer con la agricultura de este país y cómo van a ayudar a los agricultores? Porque realmente es vergonzoso el estado en el que está la agricultura de este país, ¿verdad? Segundo, yo preguntaría, y sobre todo a doña Laura, ¿verdad? Sobre todo doña Laura, la única que puede hacer un cambio al reglamento y volverlo a los parámetros que tenía doña Laura, porque es un decreto ejecutivo, eso le dice al presidente, vea, presidente, cometimos un error, esto hay que reversarlo, y se puede hacer ya. O sea, es un decreto que lo puedes hacer mañana. Wow. O sea, es un cambio que se puede hacer ya. Modifiquemos ese decreto y proporcionémosles a la gente calidad y salud, que es lo mínimo que debería aspirar cualquier gobierno de sus habitantes, darles acceso a la salud y al agua potable. Y lo otro es, ¿qué vamos a hacer para que todos sepamos qué tiene el agua que me está dando el AIA? O sea, es que es la pregunta mínima, ¿verdad? O sea, yo creo que después de ver esto, yo digo, el AIA debería tener una matriz transparente e indicar qué contaminantes hay en el agua que te estoy dando. Y bueno, y que cada uno vaya a ver cómo resuelve y el AIA en lo que pueda ayudar, ayuda, pero yo prefiero, o sea, si es un tema de que ellos no van a tener la capacidad para dar abastecimiento a todo lo que está contaminado, pero por lo menos hay que ser transparente. Claro. O sea, hay que ser transparente. Y venga lo que venga, tenés que lidiar con esa realidad y ver cómo la solucionas, pero no se vale tapar las cosas como lo han venido haciendo. O sea, eso digamos sería mi mayor crítica. O sea, esto es un problema de salud, esto es un problema de que nosotros además estamos siendo de los países del mundo con más incidencia de cáncer. O sea, realmente, de verdad, o sea, nosotros somos un país verde. Por eso te digo, estamos llenos de mitos, de idiosincrasia, ¿verdad? De la paz, ¿verdad? Yo creo que esto, ¿verdad? Lo habla uno con los amigos, ¿verdad? Somos un país pacífico. El país pura vida que no está. El país pura vida, el país verde. Y uno ve la basura y todo el enredo y la contaminación y uno dice, Dios mío, o sea, y te digo, como somos dependientes del turismo, en buena hora que eso mejor lo tapemos, porque si no, si no, yo sé qué va a pasar en este país. O sea, que sigamos siendo verdes, pero nosotros que estamos, los ticos aquí, que sabemos y que tenemos 2 dedos de frente, sabemos que todos estos mitos se han ido desvirtuando, lamentablemente se han ido perdiendo y por eso yo creo que todos, o sea, a mí lo que me gustaría que cada uno nos lleváramos es cómo puedo asegurarme que el agua que me está dando está libre de contaminantes. O sea, cómo, y lamentándolo mucho, les voy a dar la mala noticia, van a ir a la IA y les van a decir que eso que no nos pueden garantizar, o sea, te van a garantizar la potabilidad según un reglamento. Eso es con lo que te van a salir. No, pero el agua está bien según reglamento, aquí están los parámetros, está bien. Pero deberíamos de exigir, no, yo quiero saber si tiene contaminantes, si tiene plaguicidas, si tiene rastros de plaguicidas, si tiene rastros de cancerígenos en el agua, yo quiero saber eso y eso es con un N4, con un examen N4 y es lo mínimo que deberíamos de aspirar todos, ¿verdad? O sea, no tenemos una forma
real de saber qué exactamente. O sea, hoy si yo quisiera averiguar, Ujú. sería realmente complejo. Yo tendría que hacer como pruebas yo, como con un laboratorio privado o algo así. ¿Qué es lo que ha terminado haciendo la gente? Fíjate que en esto de lo más reciente, clorotalonil, y hace poco entiendo que en una comunidad de Entre Ríos también sucedió lo mismo, y tienen que llamar al IRET, que es la Universidad Nacional, al laboratorio de la Universidad Nacional, el IRET, y pedirle al IRET que por favor haga pruebas para ver si el agua tiene estos problemas. Wow. El IRET ofrece el servicio, bueno, ellos pueden cobrar por eso, y no sé cómo funcionará en algunos casos si las municipalidades lo piden, si hay alguna colaboración, ¿verdad? Pero por ahora lo que tenés es el IRET, porque como te digo, increíblemente el laboratorio de la IA no tiene capacidad instalada para hacer estas pruebas. O sea, y al final es un servicio que uno paga. O sea, no, también está encima de eso. No es como que no lo estás pagando. Exacto. O sea, bueno, y te digo más, hablemos de las tuberías, que vos también lo Sí. mencionaste. O sea, son tuberías obsoletas de PVC y no hay nada más contaminante y más así, o sea, que te enferma de una vez que el PVC, lo que desprende el PVC, si no está bien mantenido, son químicos que te afectan la salud terriblemente. Y tuberías viejísimas, plomo, no sabemos, mercurio, quién sabe qué otras locuras debe tener, y se lo está tomando, por eso te digo, nos lo estamos tomando de a poco, y de a poco vamos deteriorando la salud. Y es un problema que tenemos en este país y que, como te digo, desafortunadamente nadie lo revisa, lo analiza. Sí, yo creo que cuando hablamos de ese orgullo del agua potable, Ujú. ¿verdad? Es como, creo que todo el mundo tiene la perspectiva como que no somos México, que obviamente es una barra Sí, ridícula, ¿verdad? Es como de te puedes morir si tomas el exacto. agua Ujú, allá. Pero obviamente de no somos México a el agua es perfectamente segura y saludable, ujú, hay un espectro y un margen gigantesco que, que complicado, ¿verdad? Porque yo creo que estas cosas afectan casi siempre más a las comunidades más vulnerables que no pueden como tener la voz para quejarse, o no le dan la voz ujú, para quejarse, ujú, ¿verdad? ujú. Obviamente creo que entre más pudiente o más privilegiadas son esas partes de la sociedad, y más se quejan y más les hacen caso y más los escuchan y más los atienden. Y pueden haber casos de contaminaciones terribles en comunidades, ¿verdad? Como ha pasado, hemos visto, que no, hasta que literalmente no dicen, ma, esta vara huele a gasolina, Sí, exacto. ¿verdad? Nadie está revisando porque es como, madre, y sí, bueno, y ahí el agua todo bien y tal vez hasta por un vacío de información no es, y por este aparente mito, no están pensando que puede llegar a ser un problema, ¿verdad? Es como, no, y Exacto. el agua de Costa Rica es súper potable, ma, yo tomo agua de tú, mis abuelos toman agua de tú tomas agua de tú. Sí, sí, y pasa un poco como, es que vamos a ver, eso pasa con el gluten. Ajá, O sea, ay, eso es un invento de las nuevas generaciones, porque eso en mi tiempo no había. Bueno, es que en el tiempo de los abuelos, ¿verdad? Y los bisabuelos no había modificaciones genéticas, no había GMOs. y el pan O era sea, agua, harina y sal. exacto, o sea, no había todo, o sea, el otro día nos estaba contando el agrónomo que nos dio la charla que el trigo tuvieron que hacer una fórmula genética diferente, o sea, alteraron digamos, su genética normal, la alteraron para que fuera resistente al glifosato, que es ¿verdad? El glifosato hay por todo lado, que es el famoso, normalmente le llaman Roundup, y que con eso hay gente inescrupulosa que lo usa hasta para que no crezca el zacate, ¿verdad? Porque Sí. qué pereza cortarlo cada 15 días, entonces echémosle ese veneno y que se mate, ¿no? Bueno, imagínate. Entonces, casi hay mucho glifosato por todo lado, ¿verdad? Y esto es un cancerígeno y es un tóxico terrible, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hicieron la semilla, la modificaron para que aguantara esas cantidades de glifosato que le estaban metiendo. Entonces, ese trigo es un trigo alterado, no es el trigo que el cuerpo humano está acostumbrado. Y alguna gente, por ejemplo, va a Europa y va a Italia y comen pasta y dice, qué raro, no me cayó mal la pasta ni la pizza, qué extraño. Bueno, porque tal vez ellos tienen una protección diferente, ¿verdad? Y han cuidado su trigo y sus producciones diferentes, pero lo que es aquí, Estados Unidos y esto, o sea, son baños de plaguicidas. Y la verdad es que Costa Rica ha sido muy obediente a las empresas que venden plaguicidas. O sea, hemos sido el mejor estudiante, el mejor comprador y los más juiciosos en ese sentido, desgraciadamente. Sí, es muy interesante porque tampoco es que es un país que no está acostumbrado a la sobreregulación y sobreburocratización y sobreimposición de cosas y protocolos, pero a donde queremos y a donde es conveniente ciertos sectores, ¿verdad? Exacto. Es como,
todas estas trabas acá y todo este liberalismo allá, y es como súper inconsistente para dónde va, ¿verdad? El tema de los plaguicidas es muy serio. Yo me acuerdo de las últimas elecciones, lo hablamos con casi todos los candidatos, estaban muy anuentes Ujú. al tema y todos te dicen y te repiten, Mm, ¿verdad? Somos el país que más plaguicidas usa, todas tienen 40 años de atraso en modernidad porque el reglamento de importación de plaguicidas nos previene poder importar. Pero llega el gobierno y nadie hace nada. no hace nada. No lo modifican, no lo cambian, entonces estamos en y lo que, o sea, lo loco es que si querés buscar soluciones, digamos, a ya la consecuencia de los productos agrícolas que sean hechos con cierta responsabilidad, que tengan, y termina siendo súper costosos porque para el productor es súper costoso, porque Claro. adquirir esos plaguicidas es súper costoso, y entonces se desenvuelve esta cadena de eventos que además, si estamos diciendo que no solo es no usar el plaguicida, pero que el agua al que tenés acceso ya viene contaminada, entonces, todo ese esfuerzo orgánico que estás haciendo puede que se lo coma el mismo agua que estás usando, porque tienes que hacer la riega, tienes que hacer de la misma irrigación de las lluvias y las fuentes de agua están contaminadas. Cuando llega la lluvia, ya el agua va a venir contaminada. Entonces existimos como en este ecosistema comprometido y es como, ¿qué hacemos? Sí, totalmente. Y por eso yo admiro y de verdad me quito el sombrero simbólico, era metafórico, me quito el sombrero a los agricultores que han optado por un proceso orgánico, ¿verdad? O ahora hablamos hasta, ahora se está hablando modernamente de regenerativa, Ujú. ¿verdad? Todas las prácticas regenerativas, ya ni siquiera solo orgánicas, ya vamos más allá, ¿verdad? Vamos más allá, como, porque al final, bueno, aquí esto es un rabbit hole que si nos metemos, ¿verdad? Tampoco quiero que nos asustemos mucho, pero porque al final las vaquitas comen ese pasto, que el pasto está con, ¿verdad? O sea, todo es como decís vos, es un ciclo. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de prácticas más conscientes y más amigables con el medio ambiente, vamos a lograr ir limpiando, ir mejorando las condiciones. Pero esto tiene, por eso te digo, ahí es donde tiene que haber ayuda del Estado. Y ojo, que yo soy, si se quiere, totalmente liberal. O sea, yo, ¿verdad? Yo de verdad creo que el Estado debe estar reducido a su mínima expresión. O sea, esa es mi posición. Después de ver todo lo que he visto, yo he llegado a la conclusión de que definitivamente el Estado no es eficiente, y que el Estado debe ser reducido a su mínima expresión. Pero en temas de salud y de educación, que serían dos variables que yo las pondría aparte, el Estado tiene que estar muy presente. O sea, el Estado tiene que estar muy presente en temas de salud por esto que estamos hablando, porque esta parte de la agricultura no es, no es como folclórico, ¿verdad? No es como, ay, qué lindo los agricultores y qué linda la papa y la cebolla y el arroz y los frijoles. Es un tema de salud. O sea, sí, tenemos que verlo así. Nosotros somos lo que comemos. Ujú. Y esto lo hemos sabido desde tiempos inmemoriales. O sea, el juramento que hacen los doctores, el juramento de Hipócrates. O sea, Hipócrates fue el primero que dijo que tu medicina sea tu alimento. O sea, que tu alimento sea lo que te cure y lo que te ayude a estar mejor. Y es cierto, o sea, muchas de las enfermedades, muchas de las cosas se curan comiendo bien y comiendo bien obviamente pasa por hidratándose bien, ¿verdad? Porque definitivamente la hidratación es uno de los pilares de la salud, junto con el sueño, junto con la alimentación, una buena suplementación, un buen manejo de estrés. Ahí está, o sea, esos son los pilares de la salud y de la longevidad, ¿verdad? Ahora que está tan de moda los temas de longevidad, es eso, es eso. Por supuesto que si no sabemos manejar el estrés, por más que nos hidratemos bien y comamos bien, pues no, o sea, no lo vas a compensar, ¿verdad? Sí Yo creo soy, que... Exacto. sí soy. Porque yo soy igual, ¿verdad? Yo me suplemento y me suplemento, ¿verdad? Y si no controlo el estrés y no tengo mis espacios de respiración y de ejercicio y de tal, o sea, evidentemente, pues por más comida buena, ¿no? Pero digamos, estos son los pilares. Entonces, el Estado tiene una obligación de garantizarle a su población la salud. Y como vos decís, al final aquí nomás, aquí donde estamos, aquí cerquita, la gente se compra un filtro o compra el agua embotellada o como sea, ¿verdad? Y resuelve, pero hay comunidades que no tienen esa capacidad y que realmente, y tampoco, como decís vos, nadie les está escuchando, mire, hay algo en el agua que me parece raro. No, no, todo está bien, ¿verdad? Claro, porque todo está bien porque no le han hecho la prueba N4 y si no haces el N4 todo está bien, ¿verdad? O sea que hay una verdadera posibilidad
que si extendiéramos pruebas N4 a toda la cobertura del país, destaparíamos algo realmente serio. Mira, eso no lo digo yo, por dicha, digamos, todo lo que yo he dicho aquí, la gente se puede meter y verlo en Google y hacer un fact check, un fact check con todo lo que he dicho y ahí están las fuentes, o sea, no hay ningún problema en eso. Eh, Esto lo han dicho ya varias personas y, y los agrónomos expertos que han estudiado esto de la contaminación con pesticidas y plaguicidas, incluso gente que ha estado en el AIA, como doña Yamile Astorga y otras personas que han sido muy vocales en este tema, eh, han dicho que es muy probable que la mayoría de fuentes de este país esté comprometida. Wow. Es muy probable. Entonces, pero hay que hacer las pruebas y ver, o sea, yo no te, digamos, yo a la gente le digo, ¿verdad? Porque yo obviamente, para mí, yo tengo mi consumo de agua, yo obviamente elijo agua de manantial porque, como te digo, es la mejor para hidratarse, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, esta es el agua que tiene los minerales que el cuerpo necesita para hidratarse. Entonces, digamos, yo hago los exámenes de la fuente de la que yo tomo el agua, ¿verdad? Y yo sí mandé a hacer esos N4. Tuvimos que hacer un esfuerzo por mandarlos a hacer a Bélgica, porque como te digo, aquí algunos de los contaminantes no son detectables por los laboratorios de acá. Y afortunadamente, cosas milagrosas salieron sin ningún trazo de esos pesticidas, ¿ves? Pero entonces por eso yo no te puedo decir, mira, tu agua, o sea, yo no puedo ser tan irresponsable de decirte el agua que te estás tomando. Sí te podría decir que está muy clorada Okay. y que, y que, digamos, eso no es bueno, pero hasta ahí, ¿verdad? Yo no tendría como mucha autoridad para decirte otra cosa, pero si yo te da, lo que sí puedo decirte es muy probable que venga con contaminantes. ¿Qué es usual que le pongan al agua en Costa Rica? Una pregunta, ¿sabes? Como que... Mira, sí, digamos, vamos a ver, esto es importante, o sea, es interesante. Ok, el reglamento lo que nos dice es que para que el agua sea potable se debe sanitizar, por decirlo, con cierta cantidad de cloro por litro, Okay. ¿verdad? Esa es como la manera más fácil en que aquí descontaminan el agua. Entonces, el AIA lo que hace es eso, básicamente. Es un proceso súper básico. Tienen los pozos que generalmente están muy expuestos a contaminaciones porque son superficiales, son fuentes superficiales o las tanquetas, no sé si alguna vez has Ujú. visto una del AIA que también pasa, ¿verdad? Que como están abiertas, de cae un animal muerto Sí. y se contamina y todo lo que ya hemos vivido. Bueno, entonces, lo que hacen es que cloran eso, o sea, digamos, yo diría que de una manera muy salvaje, para mi gusto, y eso es lo que te llega en el tubo, o sea, ese es el agua que estás tomando, ¿ok? Básicamente, más o menos eso es. Eh, Plantas industrializadas y modernas y, digamos, con mayor tecnología, ¿verdad? Lo que hacen es, ok, haces esa cloración, ¿verdad? De reglamento, pero después el agua pasa por un tren de filtros, Mm. ¿ok? Entonces, que tiene micras, ahora que hablábamos de las micras, y cada vez se va cerrando más lo que digamos una mallita, que es el filtro, ¿verdad? Al punto que ya ni siquiera lo podemos ver con los ojos, ¿verdad? Entonces ahí es donde detiene los virus, las bacterias, cualquiera de estos contaminantes se detienen en ese filtro, ¿verdad? Pero incluso las plantas, como te digo, modernas, lo que hacen es, a través de un carbón activado, que yo no sé si has visto, ahora están de moda los frescos, los batidos con carbón Ah, activado, sí, que sí. son negros. Bueno, sí, el carbón activado tiene muchos beneficios para la salud. Entonces, pasa por un filtro de carbón activado y retiene el cloro. Okay. ¿Ves? Entonces ahí es donde vos decís, ay, qué rica me sabe esta agua, como liviana, como que no es tan pesado de tomar, ¿verdad? Porque el agua de tubo viene probablemente con exceso de calcio, con exceso de, Sí, yo lo noto de como en algunos días. O mm, sea, que es como, peor que otros, ¿sí? ajá, Porque además, exacto, no hay una uniformidad del agua, el agua siempre cero, viene diferente. cero. Y uno lo nota, digamos, si está lloviendo mucho o poco, por lo menos por mi casa, sí se siente demasiado la diferencia Mm. en esos días y se siente mucho. En ciertos lugares me ha pasado que me imagino que hacen el hielo con agua de tubo, Ah, sí. eh, que el agua viene con un sabor como, es como raro, como específico, Ujú. y entonces como, "Ma, esto vino muy clorado o vino con, no sé, algo más que le ponen al agua, que no sé qué más le pondrán al agua, pero sí se siente bastante la diferencia, o sea, sí, 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 uno sí lo va, pero yo sí lo siento medible, ahora que tengo un filtrillo, a veces lo apaciguo un poquito, pero tampoco es como que tengo un filtro súper
exagerado, ¿verdad? Que entonces al final del día uno dice como, ok, Si no sabemos si ese filtro es suficiente para quitar, digamos, si tuviese contaminantes, ¿verdad? exacto, Sí. sí, es como, es una hora muy, es un pichelo, ¿sabes? Como que, Bueno, pero algo es algo. Por lo menos te retiene el cloro. sí, legal, ¿sabes qué es lo que yo pienso? Como, di, si tiene selenio adentro, no sé qué tanto No, no te lo va a retener. mi filtrillo de pichel podrá estar haciendo en contra No, del selenio. desgraciadamente no, desgraciadamente no. Eh, Sí, mal, sí, no, pero digamos, sí, a veces lo que hacen es que le quitan ese exceso de cloro y ese sabor a pesado y, digamos, es un poquito mejor. Pero sí, digamos, entonces tenés ese carbón activo y después vienen otro tren de filtros de micro que, o sea, que garantizan la inocuidad del agua. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo? Nosotros tenemos un proceso con ozono, una sanitización con ozono, que es maravilloso porque es parecido al alcohol en términos de que se disipa. oh, Entonces no queda el sabor ni el olor, ¿verdad? A las 24 horas se disipa, pero es su objetivo, digamos, nos genera el efecto de sanitización del agua y de protección. O sea, que es un agua que no se te va. Porque para efectos de envasado siempre tienes que tener cuidado porque es consumo y tienes que cumplir con parámetros y cuidados posteriores incluso, ¿verdad? De garantizar que el agua no le va a pasar nada. Entonces, eso es lo que generalmente se hace. Pero yo creería, por lo que uno ve, que sí, prácticamente es eso que a veces sentir raro, puede ser esa sensación de cloro que yo la siento. Para mí sí es muy claro porque como estoy en esto, paso, ¿verdad? Probando aguas y ya más o menos soy catadora de aguas, ¿verdad? Y es que es vacilón porque la gente dice, todas las aguas son iguales. Y no todas las aguas son iguales. No, no, hay una gran diferencia. Incluso en las aguas embotelladas, las aguas son diferentes. O sea, hay aguas que uno dice, uy, no, esta agua no me gusta. Aunque tal vez está con todos los parámetros de potabilidad, pero no te gusta porque no tiene esa composición natural, digamos, que definitivamente cuando uno ya empieza a afinarse el gusto, ya la vas notando y hay cambios. ¿por qué, por qué, qué te inspiró como a entrar en este mundo del agua como tal? Mira, bueno, no te puedo decir que fue algo que soñé, ¿verdad? O que aspiré a hacer. Creo que la vida me llevó ahí, porque con mi esposo era el negocio de él, entonces quedó como muy normal que yo me metiera a ayudar. Y bueno, me terminé enamorando porque digamos que lo que sí yo venía ya haciendo y había un cambio en mí era la conciencia sobre el tema de salud, digamos, es Mm. un tema que me apasiona mucho. O sea, me apasiona mucho, me apasiona saber qué estoy haciendo para mejorar mi calidad de vida, mi salud, los años pasan y quiero estar, o sea, no quiero deteriorarme ni quiero caer en situaciones de enfermedades, digamos, de estas enfermedades crónicas que son tan jodidas, ¿verdad? Okay. Entonces, para mantener la salud, la longevidad, para tener una buena calidad de vida, pues todo esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, justamente la vida me lleva, digamos, a un producto que es un producto muy noble, Mm. muy honesto. O sea, es agua. No hay nada más, no hay ingredientes ocultos, en el caso de nosotros no hay contaminantes, es un agua transparente, es un agua prístina, entonces realmente para mí es un gran orgullo dedicarme a esto, ¿verdad? Algo que el objetivo es que le proporcione salud a los consumidores. Entonces es algo que me gusta mucho y me apasiona mucho. Sí, es loco, yo creo que uno no se da cuenta, ¿verdad? Es como tan fácil pasarle por encima al tema entre todo el catálogo de cosas de salud que uno lleva, porque uno, no, creo que en otros países donde han estado más expuestos a problemáticas de agua, Ujú, lo tienen más anuente, aquí lo damos por sentado, entonces no correcto. le ponemos atención y entonces tal vez cuando suceden cosas como que hay una fuente contaminada de agua en San José y tienen que separar el agua en tres cuartas partes de la ciudad, todo el mundo dice suave, Ujú, ¿verdad? Y entra como este pánico, yo me acuerdo, nosotros tenemos la oficina en San José justo cuando salió la contaminación, qué madre, y fuimos a la MPM y ya no quedaba agua. Y sí, fuimos al super, al no sé dónde, y yo decía, madre, pero qué es este sentimiento tan raro y tan vulnerable de, puta, ¿cuánta agua traje, Alberto? O sea, ¿cuánto tengo en la botella? ¿Sabes? O sea, como ese sentimiento de, sí. ¿y ahora qué hago si no puedo simplemente abrir el tubo y tomar agua? Sí. Y No, es creo, duro, es duro. Digamos, esa época que vos decís, fue increíble. Yo me acuerdo a ir a entregar un súper en Tibás
y cosas que nunca yo había visto y muy impactantes, porque yo bueno, con el chofer, ¿verdad? Abrimos la cajuela del carro, del camión, y todo el mundo se tiró encima. O sea, fue algo bastante crudo de ver, ¿verdad? Como la gente con mucha necesidad, porque te decían que ni te bañaras, o sea, ¿verdad? Ni cocinaras. Y entonces fue algo muy impactante, tenés toda la razón. Es un país donde llueve mucho y donde toda la vida nos han dicho, no, aquí agua nunca va a faltar. Ujú. Yo todavía recuerdo, probablemente ya vos no, pero yo todavía recuerdo haber estado en la escuela y que a mí me dijeran que el recurso natural del agua era un recurso inagotable. Ujú. Y ahora eso no lo dicen. Y ahora sabemos que el agua se puede agotar, ¿verdad? Entonces yo creo que sí tenés razón en que hay una mentalidad que hay que ir como cambiando, o sea, como cambiando y darnos cuenta de que realmente es importante qué agua le estoy metiendo a mi cuerpo. Ujú. O sea, sí hay que poner atención en eso porque, porque efectivamente lo estamos viendo muy seguido, además lamentándolo mucho, lo estamos viendo muy seguido. Y ahora sí siento como que está viendo un despertar de que están saliendo muchas cosas, porque es tanta la contaminación que ya realmente ya se está volviendo, o sea, ya se está volviendo muy peligroso, o sea, ya se está volviendo muy peligroso y ya están brotando casos muy evidentes. Quizás por mucho tiempo, como te digo, como es una cosa, son contaminantes silenciosos. Claro. Y yo creo que una de las cosas que más nos debe preocupar de cara a lo que viene, y bueno, al futuro, a los niños de ahora, al futuro de la humanidad, tiene que ver con el agua. O sea, tiene que ver con el agua, protección de las fuentes de agua, es sumamente importante, y la calidad, y la calidad del agua que estamos tomando, o sea, que no sea un agua envenenada, ¿verdad? Aunque no nos demos cuenta en el momento y no nos enfermamos, pero ahí estás recibiendo la dosis diaria, aunque sean pequeñas cantidades, pero que te deviene después en enfermedades crónicas. O sea, lo que deberíamos estar conscientes es de qué procesos están usando para entregarnos el agua, Ujú. para limpiar el agua y qué realmente está en esa agua. O sea, tener la información y el criterio para no tomar decisiones Sí. y decir, bueno, si tengo la posibilidad, buscar opciones y si no, por lo menos estar informado de las consecuencias de lo que puede suceder. Pero en este momento estamos como caminando ciegos un poquito, sin dirección, sin posibilidades y también sin una forma de reclamar que cambien el sistema porque Porque, no sabemos qué es lo que tiene que cambiar. yo creo que el objetivo de ese reglamento fue eso, Mm. o sea, ocultar, enredar, confundir, ¿verdad? Para que nadie pueda realmente hacer un reclamo. Y como lo dije antes, o sea, yo sé que el problema no es fácil de abordar, o sea, es complejo, no es tan sencillo como simplemente decir vamos a hacer esto y ya y lo arreglamos. No, no es tan fácil. Entiendo la complejidad, entiendo la preocupación que puede haber para las comunidades de decirles, vean, no pueden ni bañarse con esa agua Sí, claro. y lo que eso significa para el Estado, cómo resolvemos esto y cómo ayudamos a la gente. Esa parte la entiendo, pero aún así nunca debe ser, o sea, nunca puede ser válido, nunca podemos validar el ocultar la información a los ciudadanos. O sea, eso nunca puede ser válido, nunca. Eh, Desgraciadamente en política, porque en algún momento estuve en política, desgraciadamente en política hay una regla que no se dice, pero es una regla que funciona siempre y es, nunca hay que decir la verdad. Mm. O sea, en política, digamos, el político aprende a mentir. Mm. O sea, nunca dicen la verdad. Y jamás, eso no se puede decir, jamás, esto sería un escándalo. O sea, y realmente se vuelve tanto una red de mentiras que ya después yo creo que hasta ellos mismos se las llegan a creer. Es como muy extraño. Y no puedo, o sea, eso no se vale, digamos, eso no puede ser. O sea, a la gente hay que darle la información para que cada uno pueda tomar decisiones informadas. Es lo mínimo que podemos hacer. Y por eso yo creo que el periodismo es tan importante. Y lamentándolo mucho, hasta eso se ha perdido, porque el trabajo del periodista es decir, ok, gente, esto es lo que está pasando. O sea, ustedes tomen la decisión y la información y si quieren hacen algo, si quieren no hacen nada, porque hay libertad en eso, pero digamos, tengo que transmitir esa información, o sea, tengo que transmitirla con objetividad para que la gente no esté indefensa, como decís, porque ahorita el que no saben, de ahí sigue, ¿verdad? Que a veces es mejor no saber, pero no, yo digo que al contrario, más bien, tenemos que estar informados para que cada uno pueda tomar la mejor decisión. Sí, claro.
Entonces, ese es un trabajo que es difícil y yo creo que en temas como este a veces llamarle la atención a la gente para decir, vean, despertémonos y pongámonos, o sea, pongámonos atentos a que realmente debemos exigir que nos digan qué es lo que tiene el agua. Es algo para el interés así más básico de cada uno de nosotros, que es la salud, ¿verdad? Sí, y de ahí tomar las decisiones que cada uno pueda o quiera tomar respecto a, Mm, ¿verdad? mm, Porque sí, o sea, creo que de ahí, si vamos a tener un cierta, sé que está abierto el mercado, pero digo, en términos de entrega de agua a tu casa, una sola forma de que nos traigan el agua, digo, el IA, el funcionamiento semi-monopolístico que hay del agua en Costa mm. Rica, eh, puta, déjame saber qué es lo que estoy pagando. O sea, ahí manda huevo. Es que es lógico, ¿verdad? Sí, Pero nosotros lo vemos desde el ámbito privado, o sea, ahí claro. sí, es lógico. Pero al final, por eso te digo, es que el Estado es complicado. O sea, al final estamos pagando por ese servicio. Yo creo que lo mínimo que la IA puede hacer es decirnos qué tiene el agua que estoy tomando. Está libre de contaminantes. Usted me puede garantizar con un examen de laboratorio de un tercero Ujú. que está libre de contaminantes. Sí. No lo pueden hacer. Y cuando buscamos opciones, obviamente ustedes tienen la compañía Ujú. que ya por interés personal, que, que, o sea, las personas, digamos, en Costa Rica tenemos acceso a servicios de agua, pero uno puede hacerlo en casi que todo el país, es limitado, o sea, ¿cómo funciona eso? Sí, bueno, yo, como te decía al principio, creo que digamos, fundamentalmente la alerta, digamos, o la preocupación es comunicarle a la gente lo que hemos visto de la calidad del agua, ¿verdad? Eso, digamos, es como lo más importante. Ahora bien, entendiendo esto, pues sí, mucha gente puede decir, bueno, pero ¿y entonces cuáles son las alternativas, verdad? Bueno, el mercado tiene muchas alternativas, ¿verdad? El mercado tiene muchas alternativas. Eh, Hay gente que vende agua que no es de manantial, ¿verdad? Y que como les digo, probablemente entonces no, tal vez no tiene todos estos contaminantes, tal vez sí, tal vez no. Habría que preguntarles también. Y pero puede ser extraída, digamos, de pozos, por ejemplo, ¿verdad? Que son, como lo expliqué, fuentes más superficiales y más propensas a ser contaminadas. Entonces, esta agua de pozo pues no va a tener la misma composición que tiene el agua de manantial. Nosotros trabajamos con agua de manantial que realmente el sabor es, digamos, es vacilón porque a veces hemos hecho pruebas como que ponemos dos vasos iguales, ¿verdad? Con agua que se ve igual. Y entonces uno les dice a la gente, ¿verdad? Libremente escoja cuál le gusta más. Siempre, siempre, sin excepción, o sea, el agua de manantial, porque sí tiene como una frescura. Claro. Digamos, no sé cómo explicarlo, pero es una frescura, pero bueno, tampoco es algo que yo me pueda atribuir porque es la naturaleza, ¿verdad? Y es lo más, es la fórmula perfecta. Este, y bueno, y con un proceso de que cumple con todos los rigores que están puestos para que el agua sea potable. Nosotros sí tenemos distribución en todo el país, o sea, en todo el país hay distribución y, y bueno, como te digo, mira, más allá de, digamos, de nosotros, hay miles de ofertas, pero que cada persona escoja la que le parezca mejor, la que tenga los mejores parámetros, la que tenga las mejores certificaciones. Yo creo que en eso se puede meter uno y averiguar, investigar te vas a dar cuenta que qué es lo que más te conviene. Hay sistemas de filtración, pero como vos decís, generalmente los sistemas caseros de filtración son muy básicos. Mm, Entonces, digamos, o sea, te van a ayudar a quitar como, igual, ¿verdad? Como lo más básico, como los virus, como las bacterias, así, lo más evidente, como tal vez el cloro. Pero digamos, si hay estos contaminantes, muy probablemente el filtro no te los va, ujú. no te los va a quitar, a menos de que sea un filtro ya muy especializado, ¿verdad? Que como te digo, tiene la otra particularidad de que pues te quita todo, ¿verdad? Sí. Te quita todo, entonces ya te deja con un agua que tal vez no es la mejor manera de hidratarse, ¿verdad? Entonces, sí, son estudios que cada uno, yo promuevo mucho que cada uno pruebe y escoja lo que mejor le convenga y lo que más se adapte. Esto no quiere decir de ninguna manera que no es importante el que nosotros exijamos al gobierno que le dé acceso a la población al agua potable, ¿verdad? Porque eso es un sí, por supuesto. O sea, eh,
yo, por eso te digo, ojalá que los candidatos hablen de esto, a ver qué dicen, ¿verdad? ¿Sabes? Pero, pues sí, pero, o sea, ellos tienen que comprometerse a que haya una preocupación por el Estado, ¿verdad? Por el gobierno, de que toda la población tenga acceso a agua potable y no agua que los esté envenenando lentamente. Y es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Son ciclos de campaña, ¿verdad? Ujú. Porque entonces, claro, yo estoy preocupado por mis 4 años. Voy a decir lo que es bueno para estos 4 años, pero ya lo que pase en 10 años o 15, pues ya eso no es mi problema, será problema del que le caiga esa pelota. Entonces, esa mentalidad es triste. Sí, y creo que tampoco es mediático hablar del agua. O Sí, sea, ¿verdad? Creo que más bien existe este pensamiento, esta fórmula de, no, mae, como te digo, Costa Rica el agua es potable, mae, y ya, que deje de quejarse y todo. No sabemos qué estudios están haciendo, cómo se están haciendo mm, y qué significa eso. Sería súper interesante. Y dijiste que ¿cuál es la universidad que hace los exámenes? ok, la Universidad Nacional, El IRET. El IRET, es un laboratorio de la Universidad Nacional que sí tiene, digamos, está mucho mejor equipado y sí tiene una tecnología diferente y que ellos son los que se han encargado de ayudar en estos casos donde hay alguna alerta, donde hay algún aviso de contaminación, ellos hacen las pruebas y como te digo, el IRED y eso se puede preguntar, a cada rato que hacen pruebas ahí salen las contaminaciones. Claro. O sea, salen las contaminaciones y ellos mismos dicen, sí, estas moléculas son cancerígenas. Qué loco. Sí, sí, Qué es así fuerte. de crudo y de grave. Ujú, Sí, yo sabía, o sea, sabía lo de los pesticidas y lo había internalizado en el sentido de los productos agrícolas ujú. como tal por pues el uso directo de la pesticida en la lechuga o el tomate o Correcto, lo que sea, correcto. pero no sé por qué no había hecho la conexión obvia de si lo estás irrigando, Sí, ¿verdad? sí, tal vez no pensamos en eso, pero es así. O sea, eso se filtra en el subsuelo y se filtra en los mantos acuíferos. Sí, sí. Es que es así. Y imagínate que el, hay una oficina fitosanitaria, ¿verdad? Que ve la producción de todos los productos, de los productos, de las hortalizas y todo lo que sembramos. Y, y ellos mismos ponen, por ejemplo, de un chile dulce, ¿verdad? De las contaminaciones tan altas que tienen de plaguicidas, es que es de verdad, o sea, 26 veces más de lo permitido, y estamos hablando de que ya en las cantidades que se permite ya es problemático. Ahora, imagínate 26 veces más, entonces uno dice, definitivamente por eso yo trato de que en algunos productos que están más expuestos, como el chile dulce, por ejemplo, es un buen ejemplo, o la lechuga, pues que sean orgánicos porque Claro. es como la única manera. E igual ahí, si llueve. Sí. No, o sea, y siempre hay peros, Sí, ¿verdad? sí. No Siempre digo yo, pero ahí, pues, si estuviéramos un país que tuviera un reglamento más estricto plaguicidas, obviamente sería menor. sería menor y todo porque al final, yo creo que lo que nosotros tenemos que entender es que había un anuncio muy bonito cuando empezó lo del tema de preocuparnos por el ambiente, que eso viene como de algunas décadas atrás, ¿verdad? Nadie hablaba de cambio climático y eso, o sea, eso es como más reciente, pero había un anuncio muy bonito que decía, imagínate que vivimos en una isla de la que no puedes escapar Mm, y que tenés que guardar esos recursos y cuidarlos porque no tenés a ningún otro lado donde ir, ¿verdad? Y entonces, ¿qué harías? ¿Cómo cuidarías las cosas? Porque los recursos son escasos, etcétera, ¿verdad? Y entonces te lleva como todo ese ejemplo y entonces dice, bueno, resulta que el mundo es una isla, o sea, el planeta es el único que tenemos, no tenemos a dónde ir más, entonces hay que cuidarlo. Y es eso, o sea, al final todo está ligado, somos los mismos, o sea, hay una conexión, la queramos o no, y lo que hacemos aquí es un efecto mariposa en otros lados y las fincas son iguales, lo que se hace en esta finca y si esas avionetas que tiran esos venenos y obviamente por el viento se llevan a fincas aledañas y causan daño. sí, claro. No, qué loco. Sí, Es como, madre, qué huevado, pero, sí. pero al mismo tiempo creo que es la responsabilidad en enterarse para tomar las decisiones Ujú, correctas, ¿verdad? Y ujú, por más como ahuevado que puede ser, sí. si la gente quiere saber más de lo que ustedes hacen y las investigaciones y el producto que ustedes tienen, Mm. ¿cómo se pueden enterar? Claro, nosotros, bueno, tenemos redes sociales, en todas las redes estamos, aguamontaña.cr
Y bueno, ahí vienen todos los teléfonos, los contactos, cualquier consulta o duda adicional a esto, pues ahí está. Nosotros tenemos de las investigaciones que hemos hecho nosotros, ¿verdad? Y que, porque yo le he puesto mucho cuidado a este tema y cada vez que oigo cosas de contaminación y todo, me pongo a anotar, ¿verdad? Y a darle seguimiento y, y te digo, todo esto viene de fuentes técnicas y científicas, ¿verdad? Eso es lo importante. Yo al final, digamos, estoy haciendo una vocería, pero todo esto está respaldado de manera científica y de manera técnica. Y es información simplemente que estoy compartiendo para el interés de todos, pero que sí todo está, por dicha, bien respaldado. No, muchísimas gracias. He estado como una secuencia las últimas semanas como de temas de interés como, no es así electoral, pero como país, Ujú. desde inseguridad, educación. Este jueves viene Gustavo Román del Tribunal Supremo de Elecciones y uno que no me esperé era agua. Es un tema que yo decía, como, o sea, como que no era necesariamente mi enfoque, pero que de fijo, o sea, y porque sí, porque hace 4 años, me acuerdo exactamente, estar hablando de los plaguicidas, de ¿Se los imagina? pesticidas y de ahí nada cambió. O Nada sea, cambió y está peor. está O peor. sea, y yo, es vacilón, digamos, yo que ahora estoy más dedicada como, ¿verdad?, al ámbito privado y ya no tanto al ámbito público, yo a veces siento que hay tanta cortina de humo, Ujú, ¿verdad? O sea, hay tanta cortina de humo, hay tanto tema que se le da importancia que no tiene ninguna importancia. ujú, O sea, y voy a caer mal seguramente, pero los escándalos estos de corrupción y eso, al final todo eso termina en nada. ujú. O sea, ve que el cementazo no pasó nada, la cochinilla no pasó nada, el otro que no sé qué no pasó nada. Ya ya ni le sigo, ya ni sé cómo se llaman ahora los nuevos, pero, o sea, queda en nada por las razones que sea, por un mal proceso, porque la prueba no se recabó bien, por lo que sea, terminan en nada. Y eso son cortinas de humo cuando lo que realmente nos afecta el día a día no se está atendiendo. O sea, yo veo las conferencias de prensa, son pleitos constantes, son tiradas de hachazos y yo, o sea, de verdad digo, qué lástima las oportunidades que se pierden para realmente construir, qué es lo que necesitamos. Ya al final, es decir, yo sí creo que era importante que llegara una persona, por lo menos lo siento desde el punto de vista de lo que yo veo que la gente lo ha tomado muy bien, la mayoría de la gente lo ha tomado muy bien. Qué bonito que llegó alguien a decir Ujú. todas las cosas que no estábamos de acuerdo y que no nos parecían. Qué bonito que alguien por fin habla del idioma del pueblo, ¿verdad? O sea, y todo eso, digamos, está bien. Yo creo que a veces es bueno que alguien llegue y mueva las bases, ¿verdad? Y genere como un cisma de suave. O sea, las santas instituciones intocables no son tan intocables, ¿verdad? Eso está bien, pero, pero ya es hora de movernos a la De hacer acción. algo. Exacto. No puedes pasar quejándote Sí, y sí, ya es hora de accionar. más cuando decís que es algo como de decreto, o sea, algo que es accionable, algo Exacto, que puede hacerse. exacto. Sí, eso es muy Se frustrante. puede hacer, o sea, mañana mismo lo puede hacer el presidente si quiere. Y ya eso es una señal de que ok, no vamos a permitir que esto siga empeorándose. Vamos a empezar hacer una revisión exhaustiva de las moléculas que están prohibidas en Europa para prohibirlas aquí. Lo que pasa es que, claro, yo no sé, esta gente tiene intereses económicos y lo que sea, y yo no sé qué tan fácil, ¿verdad? Ya ahí son los compromisos que se adquieren ¿verdad? Que desgraciadamente ya sabemos que esas cosas pasan, pero, pero con voluntad política se puede hacer. Sí, claro. Ujú. Tino, muchas gracias. Creo que aprendimos todos un toque mucho. Y sí, creo que lo que me llevo son preguntas a los candidatos que vamos a tener. Es algo que también he estado pidiéndole mucho a las entrevistas que he tenido. Como más, si vos los tuvieras hoy enfrente, ¿qué preguntarías y de qué Sí, yo les hablarías? diría eso. Tal vez a la ministra de Salud le diría cómo hace para dormir en la noche. Está fuerte. Pero de fijo. Y no, y me llevo tal vez la tarea de tal vez de hablar con el IREX. Sería súper interesante hacer un montón de pruebas como Sí. y hacer como un reportaje o algo. Sería súper Mira, es interesante. muy interesante y ellos están muy abiertos y están muy claros y muy conscientes de la situación. Claro. Entonces es muy, muy interesante. Yo fui al laboratorio de ellos. Ah, cool. Es un laboratorio muy moderno, sí, bueno, en ese momento el director, don Clemens, que me atendió muy atentamente, pero él ya se pensionó, pero bueno, igual ahí, o sea, tienen gente muy capacitada. Ves que por otro lado el país tiene un talento humano muy, No, o claro. sea, muy bueno. O sea, es gente profesional, es gente que realmente está haciendo las cosas bien.
Lo que pasa es que no tienen esa difusión o no tienen ese megáfono o esa plataforma que tienen otras personas y otras cosas. Sí, Dino, por ello, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Bonita conversación. Busquen, tal vez, si logran encontrar dónde está su fuente de agua local y qué están haciendo con su agua. Mm, Creo que sería una hora interesante. Y muchas gracias por el video. gracias.